Aquí vamos ya con la próxima clase. Bien dicen que nunca es tarde para aprender. Doña Bernarda tiene 87 años y está recibiendo sus primeras clases de computación. No, espacio. Ajá, hijo. No, y busque la H. Todo surgió por querer usar un teléfono para comunicarse con sus familiares en Estados Unidos. Hizo primer grado y aprendió a leer. Nunca en su vida había tocado una computadora, sin embargo ya sabe formar oraciones, borrar letras y usar la tecla de espacio. Yo no sabía esto. Ya le digo que yo cuando miraba que decían vamos a escribirle a Julano, yo pensaba que escribían así como. Ahora cuando me dieron el teléfono, yo le pregunté a una de mis nietas que cómo se escribía. Y ella me decía, entonces aquí están las letras. Debo buscar las letras, poner el nombre de que usted quiera. Su nieto es el profesor y cada noche le enseña algo diferente. Ahí vamos a empezar a hacer. Y con las clases ella ha ido aprendiendo, ha ido tomando la habilidad de poner rápido su nombre, los números se los puede, ahí rápido los busca, los encuentra y todo. Sus familiares están contentos, pues además de usar la computadora también sabe cómo hacer videollamadas. ¿Cómo le va en el proceso de aprendizaje? Ah, bien. Que se imaginaba de que todo lo hacían con lapicero, como escribir en papel. Pero cuando ella vio que estaban las letras y que eran las letras conocidas del abecedario, que ella se las puede todas, dijo, esto no es difícil, dijo, poco a poco lo tengo que aprender y poco a poco, primero Dios, voy a aprender a manejar bien esto para formar mi Facebook, ¿no? Y comunicarme cuando yo quiera sin andarle pidiendo permiso a nadie para hablar con mis hijas en Estados Unidos. La edad no es barrera para ponerse al día con la tecnología y doña Bernarda lo sabe y por eso pone su máximo empeño en cada clase de computación. Bueno, yo le estoy tomando unas fotos a doña Bernarda, pues el próximo paso es crear el Facebook. Así ella estará bien comunicada con sus familiares en el exterior. José Méndez, Código 21.